que sea más un diálogo, que podamos compartir experiencias, opiniones. Y voy a empezar a compartir mi pantalla. Y bueno, algo que no comentó Daniela es que yo soy directora de una organización que se llama Inspiring Girls México, que es una iniciativa que está presente en 36 países y que nos dedicamos a acercar a mujeres destacadas en todos los ámbitos profesionales a dialogar con niñas y con adolescentes y mujeres jóvenes, para que tengan referentes y modelos a seguir. Pues bueno, vamos a hablar un poco algunos conceptos y algunas cuestiones, sobre todo de la falta de acceso a las oportunidades, de las principales barreras que enfrentan las mujeres. A lo mejor las encuentran un poquito básicas porque ya todas las conocemos, pero también la intención un poco es poner como un panorama y un contexto para que podamos entender qué es lo que también les afecta a niñas y jóvenes para incursionar en algunas áreas de conocimiento y laborales, sobre todo aquellas que son muy masculinizadas, y también que lo que impide que las mujeres jóvenes pues muchas veces encuentran más desafíos para incursionar a las posiciones de toma de decisión. Mm. Bueno, aquí me iba a presentar, pero ya Daniela me hizo favor. De todas maneras, si quieren, se los comparto después. Entonces, bueno, primero vamos a un poco hablar de esta desigualdad entre mujeres y hombres, que muchas veces creemos que pues ya estamos en una situación mucho más pareja, ¿no? O que ya en algunos contextos incluso nos ha tocado hablar con chicas, adolescentes, que consideran que ya no es necesario toda esta lucha de los feminismos y de que todavía haya acciones afirmativas o programas específicos para la incursión de las mujeres, porque pues ya hay muchas mujeres que han accedido a los espacios y vemos cada vez más mujeres en ciertos puestos, ¿no? Que pueden ser ya CEOs o que pueden estar dirigiendo una empresa, etcétera. Sin embargo, lo que vemos es que a nivel global, pues sigue habiendo en promedio 20%, ganan en promedio 20% menos que los hombres por el mismo trabajo, y que en algunas áreas, por ejemplo, la mayoría de las áreas relacionadas con las STEM, con las ciencias, con la tecnología, que como sabemos también, pues son los trabajos que tienen mayores perspectivas de tener mejores salarios, más exposición en los próximos años y con la revolución 4.0. Todos estos trabajos tienen entre un 30 y 20% menos de mujeres. Y por supuesto, en algunos incluso llega a ser en algunas empresas dedicadas, por ejemplo, a la cuestión energética, a la cuestión tecnológica, pues incluso puede llegar hasta ser hasta un 40% menos de mujeres que de hombres. Y la mayoría de quienes están en este tipo de áreas, pero también en la población económicamente activa en general, las mujeres están subrepresentadas en los puestos de alta dirección. Entonces, vemos como, por ejemplo, en el mundo financiero, que también es un sector que hasta hace pocos años estaba muy masculinizado, ahora vemos que ya hay una paridad, pero la mayoría de las mujeres que están en estos sectores, pues están en puestos bajos y solamente el 15% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. De hecho, a nivel global, solamente un 4% de las mujeres ocupan los cargos de direcciones generales de las compañías globales principales del mundo. Entonces, bueno, esto nos da un panorama de que sigue habiendo una desigualdad y aquí en nuestro país la brecha salarial de género es de 16%. Y esto quiere decir que en promedio, por cada 100 pesos que percibe un hombre, una mujer percibe 84 pesos. Entonces, bueno, esto también nos apunta a cuáles son estas situaciones de desigualdad y que no solamente, bueno, hay una
diferencia, ¿no? Entre las oportunidades, entre el acceso, sino también continúa habiendo una desigualdad salarial de que las mujeres todavía reciben menos ingresos. Y entonces, lo que vemos con las mujeres es que tienen una doble segregación, ¿no? Por un lado, tienen esta segmentación horizontal, quiere decir que se concentran más mujeres en determinados puestos de trabajo, ¿no? En determinadas posiciones, que, por ejemplo, esto está muy vinculado con los estereotipos de género. Podemos ver que hay en las labores que están vinculadas a los trabajos de cuidado, como puede ser las enfermerías, el enseñar, el ser maestras, el ser formadoras, ¿no? Todos estos trabajos que de alguna manera representan estos estereotipos que están vinculados con lo femenino, vemos que hay una mayor participación de mujeres, ¿no? También, por ejemplo, como asistentes ejecutivas, como personas que digamos que ayudan a otras personas a realizar su trabajo. Y también encontramos esta segmentación vertical que les mencionaba hasta hace un momento, que es que vemos a más mujeres en posiciones más bajas, en posiciones subordinadas, y que las vemos menos en la toma de decisiones. Entonces las vemos, digamos que enfrentan estos dos tipos de segregación. Bueno, aquí está la explicación un poco más detallada, ¿no? Sobre la participación efectiva de las mujeres digamos, en las estructuras y de las organizaciones. Y bueno, justamente muchas veces esta falta de representación en los puestos más altos se debe a la falta de apoyo, de redes y de falta de corresponsabilidad en las labores de cuidado, y también, pues, en algunas ocasiones, y sobre todo en algunas profesiones, tiene que ver también con falta de políticas y de acciones y programas que fomenten la inclusión. Y particularmente en el tema STEM, pues lo vamos a ver ahorita. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Seguimos? Entonces, bueno, los principales desafíos que seguramente todos ustedes ya los han escuchado es, bueno, esto que es llamado el techo de cristal, que por supuesto sabemos, ¿no? Que en algunos casos, bueno, ya cada vez más en diferentes sectores se han roto. Eh, Al techo de cristal se le denomina, es este conjunto de normas no escritas, también de costumbres al interior de las organizaciones, y que hace que para las mujeres sea más difícil ascender en la escala organizativa. Y entonces, bueno, yo creo que este es el término que más se escucha y que más se conoce, y que ya digamos es algo que la gran mayoría de las mujeres que trabajan en las instituciones lo conocen, e incluso saben que esta puede ser una barrera que enfrentan. Em, Sin embargo, hay otros conceptos, ¿no? Como son los pisos pegajosos, que son estos mecanismos que también, aunque las mujeres se traten de destacar y traten de ascender, son estos mecanismos que las regresan a los niveles medios y los niveles más bajos. Y esto, por ejemplo, puede ser no solamente tiene que ver con la construcción social del rol de las mujeres y la falta de políticas más incluyentes en las empresas, sino también, pues, estos prejuicios y las falsas ideas, ¿no? De que contratar mujeres puede ser que es una falsa creencia de que pueden ser más propensas al ausentismo laboral, o ser menos responsables, o que tienen menos capacidad de liderazgo, que son menos audaces también, ¿no? Entonces, sobre todo en las empresas donde la cultura está muy masculinizada, se hace que las mujeres tengan que esforzarse más en estas dinámicas, ¿no? Con las que funcionan estas empresas, para alcanzar los objetivos, pues que para los hombres es más fácil llegar, ¿no?
Y bueno, particularmente el suelo pegajoso, ¿no? Es un término relacionado con la desigualdad de género y es un término que surge en 1992 y hace referencia a estas situaciones de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen un primer hijo, que generalmente son ellas quienes abandonan el mundo laboral o se ausentan temporalmente más allá de los permisos de maternidad, sino me refiero, suspenden su incorporación laboral durante algún tiempo, durante los primeros años de sus hijos, y que regresan y que entonces ya a veces regresan a un nivel inferior o con un trabajo de medio tiempo o en una posición menos competitiva que la que tenían antes de convertirse en madres, ¿no? Este es uno de los ejemplos, pero también muchos están vinculados a las labores de cuidado, al cuidado también de personas mayores, personas con discapacidad, que las hacen interrumpir en algún momento su trayectoria laboral y regresar a posiciones de menor nivel. Otro concepto que también, otra de las barreras que enfrentan las mujeres dentro de las empresas, es lo que se conoce como escaleras rotas. Y entonces, bueno, esto es también un poco similar a los pisos pegajosos, ¿no? Son mujeres que registran una participación laboral avanzada, ¿no? Y que pueden tener una menor brecha con los hombres del mismo grupo, pero, por ejemplo, son aquellas mujeres que también presentan altas tasas de monoparentalidad, una carga o trabajos digamos, alta participación en los trabajos no remunerados y que entonces les cuesta mucho más trabajo, pues, por ejemplo, proponerse para ascender, proponerse para posiciones de mayor responsabilidad y que también, pues, carecen de otras formas, ¿no? Dependen de este trabajo y carecen también de otros apoyos que las puedan ayudar, ¿no? A compatibilizar, digamos, todos los roles. Y particularmente me parece interesante que tengamos como muy presente, que conozcamos, ¿no? El término de los acantilados de cristal, porque muchas veces, y sobre todo esto ha pasado muchas veces en las empresas de tecnología, en empresas a nivel global, pero también en la política, que las mujeres logran llegar o logran romper este techo de cristal y logran llegar a las posiciones de mayor poder, ¿no? Y de mayor decisión, solamente cuando las instituciones o las empresas están en una crisis. Entonces, cuando ya se espera que va a haber un fracaso, las mujeres aceptan esta posición porque no, de otra manera no se las ofrecerían. Pero entonces, de alguna manera, pues ya se está esperando que fracase la organización o que no tenga un desempeño adecuado y que entonces pues también se le hace como responsable de esta falta de éxito, ¿no? Eh, y bueno, por último, que creo que esto es como lo que ya ahora es también más común, que son los techos de concreto, que más allá de digamos, que no solamente las limitaciones vienen de lo externo, sino también son todas estas barreras internas. ¿Alguien quiere comentar? Creo que hay un micrófono abierto, si no. Entonces, bueno, son estos situaciones, estos también situaciones internas y pensamientos de las mujeres, ¿no? Son temas que asumen de que no van a poder con determinados trabajos, ¿no? Son como límites que, que al mismo tiempo se contienen para pues a lo mejor para poder compatibilizar y hacer este balance entre vida familiar y vida personal, o también cuando no aplican, ¿no? Que es otro término muy común, ¿no? Como el síndrome de la impostora, que cuando no aplican a posiciones de mayor responsabilidad porque sienten que les falta experiencia
o que todavía no es el momento, que son muy jóvenes, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, vemos vemos a muchas mujeres, ¿no? Que a lo mejor con más experiencia que un hombre, con más talento, con más resultados, de todas maneras se siente insegura para ocupar espacios de mayor responsabilidad. Entonces, ¿cómo se vincula esto con la incorporación de las niñas y las jóvenes a estos espacios laborales? No sé si aquí alguien quiera comentar algo también. Hola, Yo solo buenos quisiera días. preguntar. Oh, Ay, perdón, buenos no, días. no, no, pasa, pasa, pasa. Voy yo después. Ay, ok, gracias. Una disculpa, no levanté la mano. Yo solo me llama la atención esto de los acantilados de cristal. Ujú, Creo que es como la segunda vez que lo escucho y ujú. siempre me ha llamado la atención si tenemos, digamos, como documentado eh, o más datos, o sea, como de este mecanismo de las mujeres aceptan por la razón que sea y tal, pero si eso como que siempre está destinado al fracaso o digamos tenemos como documentado si hay organizaciones que a lo mejor no llegan al fracaso, ¿no? Como este fracaso anunciado y más bien como, o sea, un poco como para visualizar el liderazgo de las mujeres, que Ajá. normalmente suele ser un tanto diferente, ¿no? Que considera otros aspectos y otros factores. Y digamos, ¿qué tanto sí estamos hablando como de acantilados de cristal o si más bien es como, sí, una bajada, pero luego como vuelve a subir? O sea, no sé si me explico. Sí, si las mujeres logran, digamos, revertir la situación en la que se encuentran, ¿no? Ajá, exacto. Y si tenemos datos al respecto. Mira, hay un estudio en Estados Unidos que analizó varias empresas y te decía, sobre todo en el tema de la tecnología, ¿no? Que em, creo que no contempla estos resultados, sino más bien el comportamiento de las empresas y que había antecedentes de personas que se les ofreció pues tener el liderazgo hombres, ¿no? Y que no lo aceptaron en situaciones de pues ya de mucho riesgo. Pero lo voy a buscar, ¿no? Y se los comparto a través de Daniela para ver si tiene algo como sobre qué pasó después con el tema de los liderazgos. Creo que en este sentido, em, sobre todo la práctica se refiere a que no se le ofrecería estas posiciones a las mujeres si no estuvieran, digamos, ya un antecedente negativo, ¿no? Cuando es una posición, digamos, anhelada, que se espera que sea como un logro para también para la propia organización. Entonces, pues no, a lo mejor las mujeres no son la primera opción para ofrecerles esa posición. A eso se refiere digamos, la práctica, pero voy a buscar en estos ejemplos que yo leí. Muchas gracias. ¿Quién más quería hablar? Yo, Stephanie, ¿me escucho bien? Sí. Ok, justamente retomando lo que mencionas respecto al ámbito empresarial, a Ujú, mí me surge una duda en esta parte de perspectiva de género y estas cuestiones que de pronto las industrias y las empresas venden como mucho, que ajá, ya hasta tienen como su unidad de igualdad de género y tal cosa, ¿no? ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Es correcto llamarle como igualdad de género, perspectiva de género dentro de las instituciones? ¿O yo pensaría que se debería de inclinar más a una perspectiva feminista? ¿No? De pronto creo que la parte como perspectiva de género dentro de las empresas es como Ujú, esta parte comercial para que digan, ah, externamente nos ven así como que sí, apoyamos como a las mujeres, hay una perspectiva de género dentro de la empresa, pero yo considero que en el fondo pues no es así, ¿no? Justamente como lo mencionabas, de pronto se enfocan en la equidad, sin embargo dejan como del lado de la igualdad, ¿no? Porque no es lo mismo que le des un mismo
una misma vacante, no sea una mujer que un hombre, si las condiciones pues son diferentes, ¿no? Si la mujer gana menos, si la mujer tiene más carga. Entonces justamente todo esto me hace reflexionar respecto a cómo es la manera correcta que se debería de nombrar como estas condiciones de igualdad y de equidad. O sea, ¿crees que es correcto abordarlo desde un enfoque de género o crees que es conveniente que se empiece como a ver desde un enfoque feminista? Bueno, yo personalmente me encantaría que se empezara a ver con un enfoque feminista, pero al interior de las empresas incluso muchas veces ni siquiera se llama inclusión de género o no manejan tampoco muchas veces perspectiva de género, generalmente es inclusión y diversidad. Las áreas que, digamos, sobre todo en las empresas transnacionales, en los corporativos, lo que manejan es inclusión y diversidad y muchas veces el género es solamente un aspecto y el tema de mujeres es solamente un aspecto dentro del género, ¿no? Entonces, no hay, y muchísimas empresas también utilizan el término equidad de género en lugar de igualdad, ¿no? Y sí creo que hace mucha falta programas y acciones en todos los sectores con perspectiva de género y que también pudiéramos tener también una perspectiva feminista, porque también lo que sabemos es que el que se incorporen más mujeres siguiendo las mismas prácticas tradicionales en las que están constituidas las empresas, tampoco garantiza que haya mayor inclusión o que sean sectores más amables, ¿no? Para las personas. Entonces, sí, por supuesto que me parecería muy bueno hacer una propuesta de políticas feministas, pero en mi experiencia con la organización, visitando empresas de los más altos niveles, o sea, Bimbo, Engie, BlackRock, BBVA, el término feminista les espanta muchísimo. O sea, esto es, bueno, totalmente una experiencia personal, pero incluso en acciones del 8 de marzo que nos han solicitado, nosotros principalmente trabajamos con niñas y adolescentes, pero me han pedido no mencionar feminismo y no mencionar 8 de marzo. Entonces, es como que hay también mucha, pues obviamente mucha ignorancia sobre lo que son los feminismos. Me he encontrado muchísimas personas, muchísimo personal dentro del área de diversidad y de inclusión que nos dicen, yo no soy feminista, pero sí quiero que las mujeres tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces es pues toda esta mala información que hay sobre los feminismos, sobre en qué consisten las teorías, ¿no? El típico meme, ¿no? De ni machista ni feminista, yo igualdad. De verdad es algo que se escucha muy recurrentemente al interior de las empresas. Y, y entonces, pues sí, por supuesto que esta tendría que ser la visión, pero creo que todavía hay muchas resistencias pues también a abrir esta discusión, ¿no? Incluso es más fácil como que se abran acciones, ¿no? Por ejemplo, si hay empresas que están abiertas a decir, ¿cómo hacemos a los hombres aliados, ¿no? ¿Cómo hacemos que participen más en la corresponsabilidad de las labores de cuidado, pero no tanto a tener en una narrativa o en un discurso el que hay posiciones exclusivas para las mujeres o que haya cuotas o que haya acciones afirmativas para la incorporación de más mujeres? No sé si ese comentario responde a tu pregunta. Sí, sí, claro, sí, quedó súper claro y muchas gracias porque es evidente que conoces como el rabo y la verdad es que sí, no había visto como este otro enfoque de la parte de la resistencia y pues qué mejor que escucharlo de alguien que vive como presencialmente esta situación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Estefan. Em, sí, Lady. Oye, Magda, muchas gracias por compartirnos eso que nos cuentas, porque a veces estamos reunidas las que somos como muy a favor de la agenda y pues hay que saber las resistencias también, pero a mí, de tu experiencia, que sé que lideras esta organización,
me gustaría que nos compartieras como cuáles han sido esos factores o digamos de qué manera tú has podido abrir camino dentro de las organizaciones, o sea, qué hace que sí sean receptivas a este tipo de iniciativas, cómo logras sobrepasar esas barreras cuando encuentras mucha resistencia, porque yo creo que ahí tenemos como un ejercicio de persuasión que hacer Claro. muy fuerte, ¿no? Cuándo sí y cuándo no, y de qué manera, digamos, cada quien tiene su agenda personal, otra es la agenda de cuando ya vas a trabajar y cuando tienes que estar con otros actores y que es buenísimo que haya esta diversidad. Entonces, en tu experiencia, ¿qué ha sido así como factor clave para ayudar a sensibilizar o implementar estrategias de eso que haces? Justamente ahorita lo voy a presentar como más a detalle, pero creo que el tema, bueno, por supuesto que hay hombres y hay personas de la diversidad, hay personas en general que son bastante sensibles, pero sí ayuda mucho a veces bueno, ahorita justo les voy a presentar algunos datos sobre niñas, ¿no? Y las mujeres se identifican mucho con estos conceptos, aunque también incluso con los conceptos que vimos de los pisos pegajosos, de los ejemplos, ¿no? De escaleras, de retos. Entonces, a veces, aunque no les hayan puesto nombre, aunque no les hayan, no lo consideren que es feminismo, sí lo han vivido, ¿no? Entonces, sí han tenido la experiencia de enfrentarse a espacios altamente masculinizados, a sentir, a tener acoso laboral, acoso, hostigamiento sexual, o sea, entonces sí han enfrentado estas situaciones y cuando les comentamos estas situaciones que enfrentan las niñas para incorporarse a estos espacios, muchas veces se identifican y entonces van abriendo también las posibilidades, ¿no? Em, y bueno, en realidad es encontrar aliados al interior de las empresas, hombres y mujeres, pero realmente los datos de cómo las niñas se limitan a sí mismas y esta perspectiva que tienen incluso desde pequeñas, que ahorita les voy a presentar, pues sí conmueve mucho a las personas porque entonces eh, sí es bueno, las mujeres se identifican y los hombres pues un poco... eh, yo entiendo que no es lo ideal, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, es que yo tengo hijas, ¿no? Y entonces también están buscando una situación mejor para sus hijas, ¿no? Y a veces es la única manera en la que logran empatizar con ello, pero bueno, hay otras personas que han sido súper sensibles, ¿no? Las nuevas generaciones también, cada vez hay más hombres aliados, pero también hombres y mujeres, también hay muchas mujeres que presentan resistencias, ¿no? A decirse, asumirse como feminista. Entonces, bueno, ahorita vamos a llegar a esto y va a quedar un poquito más clara también esta respuesta. Entonces, bueno, las niñas, obviamente, y seguramente ustedes, no sé, ¿alguna de ustedes trabaja con niñas o adolescentes que conozca un poco la situación de las infancias? Bueno, pues les cuento que casi solo una de cada 4 niñas entre 15 y 19 años en todo el mundo no tiene educación, empleo o capacitación. ¿Sí, Sara? ¿Tú trabajas con infancias? De hecho, yo era maestra de primaria. Ahorita estoy trabajando en maestría con ACID, pero sí, trabajo con infancias. Entonces, Ah, pues ahorita vamos a hablar muchas de los estereotipos y también de las desigualdades al interior de las aulas, ¿no? claro. Entonces, gracias. Entonces, bueno, vemos cómo desde las infancias ya vemos esta desigualdad entre niñas y niños y vemos que hay más niñas, ¿no? En esta adolescencia que no reciben educación, empleo o capacitación en comparación con solo 1 de cada 10 niños, ¿no? Casi 1 de cada 5 niñas no termina el primer ciclo de secundaria en la actualidad. Las niñas tienen la mitad de oportunidades de acceder a las tecnologías, al internet, ¿no? Para el aprendizaje remoto. Y por supuesto, también las niñas y las adolescentes
tienen muchos más riesgos, ¿no? Hacia la prevención, hacia las violencias de género, ¿no? Las violencias basadas en género, la violencia doméstica. Y tenemos que las chicas de esta edad, las chicas adolescentes, hacen 40% más de trabajo relacionado con cuidados, ¿no? Si bien entre niñas y niños, cuando son pequeños, a veces no hay tanta diferencia en su participación en los trabajos del hogar o en los trabajos de cuidados, cuidando a hermanitos más pequeños, etcétera. Cuando son adolescentes, vemos que las niñas muchas veces dejan de estudiar para cuidar tanto a personas mayores o personas que requieran cuidado al interior de las familias, ¿no? Y alrededor del 90% en el mundo de las adolescentes no tienen acceso a Internet. Entonces también lo que vemos es un panorama que poco a poco se empiezan a crear todas estas situaciones de desigualdad y por supuesto que también tienen que ver, como les decía, con la violencia doméstica, con el embarazo adolescente y van haciendo que se vayan rezagando poco a poco las niñas. Entonces, por supuesto que están estas violencias estructurales que van a limitar las oportunidades de las jóvenes, pero también lo que vemos, ya hablando con mujeres jóvenes que están en las áreas STEM o que quieren estar en las áreas STEM, por supuesto son esta falta de acceso a la educación en el sentido de continuar la educación. Encontramos muchas jóvenes, por ejemplo, que sobre todo en comunidades rurales, fuera de las ciudades, que no hay educación superior, sobre todo enfocada a las STEM, donde ellas puedan participar y que estos espacios, pues, simplemente para postularse o para buscar hacer un examen de admisión es muy difícil porque están los lugares, pues casi que apartados, ¿no? Para los varones. Y esto también resulta en entornos académicos y laborales altamente masculinizados, que hace que las chicas que están en estos espacios enfrenten como una doble discriminación, ¿no? La discriminación de ser mujeres y que con todos los estereotipos que tiene y todos los prejuicios, ¿no? No ser buenas para las matemáticas, de no ser suficientemente lógicas o de no tener estas habilidades que se requieren para ese tipo de carreras, como también que solamente estás en ese espacio, por ejemplo, si eres fea, si eres muy nerd, ¿no? Si eres demasiado dedicada, si no tienes vida social, si no te gustan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos son estos estereotipos de género que particularmente también afectan, ¿no? Afectan a todas las mujeres y afectan a todas las jóvenes, pero particularmente a las mujeres que se quieren dedicar a estos espacios que se consideran masculinos, pues les afectan principalmente. Y de lo que vamos a hablar específicamente es de la falta de referentes. Y esto nos lo han mencionado, hay encuestas hay encuestas que consultan a adolescentes y que lo que dicen es que se sienten poco representadas, que no ven a alguien que esté haciendo lo que ellas quieren hacer y esto también pues las desanima, ¿no? Y ya con las mujeres que están adentro de los ámbitos STEM y que ahí a lo mejor también se conecta esta pregunta, ¿no? Que hizo Lady, ¿no? Hay muchas mujeres pues que a menudo todavía sienten inseguridad, sienten que no tienen suficiente experiencia, les falta confianza o que a lo mejor ya lo superaron, pero durante el desarrollo de su carrera fue así, ¿no? Entonces, estas, digamos, dificultades que también responden, ¿no? Como a esta parte interna, ¿no? Que a estos límites que se van poniendo a sí mismas, también las identifica con las jóvenes que quieren estudiar, ¿no? Entonces, muchas veces son estas mujeres las que también nos buscan como organización para poder ellas mismas compartir su experiencia, hablar, acompañar, dialogar con las jóvenes. Entonces, bueno, aquí una pregunta
Y aquí, pues también lo abro, dejo el micrófono para que ustedes participen. ¿Creen que es posible desarrollar habilidades de liderazgo o es innato? Yo creo que se desarrollan y se desarrollan en el ejercicio mismo de ejercer el liderazgo. Ajá. ¿Alguien más? Sí, yo también creo que Ah, se desarrollan. Bueno, ujú. de hecho, yo sigo varias también podcasts y así como fuentes de información sobre la importancia de que se desarrollan y entre más oportunidades tengas de desarrollarlas, pues más se potencian. Y esa es la desventaja como la que como género traemos. Por supuesto. Y Ujú. bueno, Em, por supuesto que se desarrollan, lo que sucede es que también es el liderazgo, por supuesto que responde también a las estructuras de poder y a cómo se están organizando estas posibilidades, ¿no? Entonces, simplemente si las niñas y mujeres tienen menos posibilidades de, ahora sí que de alzar la voz, de tomar la iniciativa, de tal, entonces también tienen menos posibilidades de ir ejerciendo el liderazgo. Y esto a su vez, pues va siendo un círculo en el que también se les va limitando las posibilidades. Y bueno, ¿cuándo empieza? Sí, Stephanie. Ay, el chat creo que no lo Sí, puedo ver. sí. Sí, hay mensajes, Ah, sí. Sí, justamente, yo igual creo que se desarrollan y me recordó a una conversación que tuve con mi cuñada hace unas semanas, porque Ujú. mi sobrina es como muy mandoncita, o sea, suele como ser así como que le gusta y yo me he dado cuenta que a ella le gusta como, pues sí, mandar, ¿no? Como dicen acá en el barrio, así como ser mandona. Y yo le decía, ya le digo, no, realmente, ¿qué tal si tiene habilidades de liderazgo? Y pues hay que potenciarlas. Obviamente, ponerle límites, saber qué hacer con la habilidad que tiene para liderar, pero creo que también de pronto cuando una presenta estas habilidades de liderazgo, justamente es juzgada, ¿no? Es decir, eres mandona, eres enojona, te gusta mandar a la gente, etc, etc. Ujú. Y creo que también de ahí viene esta parte de inhibirlo, ¿no? De ya no querer serlo por miedo a ser juzgada. Por supuesto, esto es totalmente es un estereotipo y además es una doble moral, ¿no? En el sentido de que si los hombres, si un chico varón demuestra esta iniciativa, entonces es intrépido, es atrevido, ¿no? Es mucho más audaz. Y en una chica esto se ve como justamente, ¿no? Que es mandona, tiene un juicio negativo. Entonces, las mismas actitudes en niños y niñas se catalogan de manera diferente. Y, y bueno, justamente la mayoría de las mujeres no han sido educadas para ejercer estos liderazgos en espacios públicos, pero vemos cómo hay mujeres que pues este liderazgo lo hacen en la comunidad, en sus hogares, ¿no? Y que tienen todas la potencialidad. Y aquí en el chat alguien comentaba, ¿no? Que por supuesto que puede haber personas que tengan más talento o facilidad, pero todo se puede desarrollar. Pero esta falta de espacios para ejercerlo, pues también va limitando a las niñas desde muy jóvenes. Y bueno, estas son las cifras que realmente impactan muchísimo. Esta es una encuesta que se hizo en Reino Unido a niñas menores de 17 años. Y y entonces, bueno, y se ha hecho reiteradamente, me parece que los últimos 5 años o 4 años. Y entonces, bueno, las conclusiones que es realmente, que siento que sí son muy conmovedoras, es que entre los 5 y los 6 años las niñas dejan de creer que son brillantes y empiezan a pensar que hay profesiones que no son para ellas. No sé si ustedes hayan visto. Se han hecho algunos experimentos sociales, sobre todo en educación preescolar, y les piden que dibujen a niños y niñas, les piden que dibujen a una persona que opera para sanar a otras personas y que a alguien que salva de los incendios a las personas, a alguien que tripula un avión.
¿no? Y la mayoría, ¿no? En un alto porcentaje, dibujan personas hombres. En Inspiring Girls hace 6 años en España hicieron este ejercicio también con el diario El País y llevaron uniformes también a un centro preescolar con niños y niñas con infancias de aproximadamente 6 años. Y, y entonces les pidieron que hicieran esta historia de quiénes eran las personas que usaban estos uniformes. Y pues siempre hablaban, ¿no? De un hombre, de seguramente es papá, o sea, hacían toda la historia, le ponían un nombre de hombre, etcétera, ¿no? Y se sorprendían muchísimo al llevar a mujeres que son las que usan estos uniformes de piloto, bueno, pilota, de bombera, de policía, cirujana, ¿no? Entonces, eh, esto poco a poco ha ido cambiando, pero justamente es como la falta de visibilizar a estas mujeres, estas aportaciones que pueden hacer las mujeres, hace que muchas niñas pequeñas sientan que esos espacios no son para las niñas. Y esto también es algo muy interesante. Ya llegando casi bueno, a la pubertad, 7 de cada 10 niñas creen que no son suficientemente buenas, ni en su desempeño en la escuela, ni en sus relaciones personales, creen que no son buenas amigas, ¿no? Entonces, esto también nos está hablando de otro estereotipo que estamos impulsando, de que las mujeres siempre estamos en esa exigencia constante, ¿no? De que no alcanzamos nunca, porque nos estamos midiendo también pues, con escalas, ¿no? De perfección y de tenerlo todo. Y desde muy pequeñas las chicas empiezan a sentir que no lo están haciendo bien. Entonces, bueno, a los 12 años vemos que solamente 1 de cada 20 niñas va a inclinarse por áreas STEM, mientras que podemos tener alrededor de 10 chicos entre 20, ¿no? De cada 20. Y bueno, el 67% de las niñas y mujeres jóvenes entre 11 y 21 años creen que no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Y esto también nos habla mucho de lo que ellas están viviendo al interior bueno, de sus hogares, pero también de los centros educativos, ¿no? Y vemos como en Inspiring Girls hemos visto, esto no es un estudio, pero sí lo hemos observado reiteradamente, cómo pues aún sin quererlo, el profesorado, a veces incluso consciente, ¿no? O con algún tipo de sensibilización en género, sigue reproduciendo estereotipos y a veces no es de verdad con la intención de disminuir la participación de las jóvenes, pero sí es porque, pues, no sé, los jóvenes hablan más fuerte o son más inquietos o interrumpen, ¿no? Y entonces siguen dejando que la voz de las chicas pues pese menos y tenga menos espacio. ¿Hasta aquí alguien quiere comentar? Y bueno, además tenemos este tema, ¿no? También justamente que hay un estereotipo en el que las niñas y las jóvenes son mejores para cuidar y como les decía, pues dedican más del 40% de tiempo en realizar tareas domésticas no remuneradas y recolección de agua y leña. Entonces, sobre todo en entornos con menos recursos, en entornos vulnerables, pues esto les va restando más oportunidades todavía de tiempo, ¿no? Del uso del tiempo de las jóvenes, de las adolescentes, a poder dedicarlo a desarrollar habilidades y capacidades para tener otro tipo de formación y pues también de trabajos. Y bueno, entonces lo que vemos también es que y por supuesto, como les decía, ¿no? En el interior de las escuelas, en el interior del aula, pues hay muchas referencias a aportaciones que han hecho los hombres. Y por supuesto se deja de lado tanto en la historia, ¿no? Como en pues, la biología, la física, etcétera.
las aportaciones que han hecho las mujeres, aunque estas sean muy importantes, ¿no? Pero pocos estudiantes, ¿no? Han escuchado, por ejemplo, pues de Marie Curie. Ahora, me parece que esto está cambiando poco a poco justamente por los ejercicios de visibilización de las aportaciones de las mujeres, pero todavía cuando asistimos, por ejemplo, a secundarias, las jóvenes tienen muy pocos referentes, sobre todo en estas áreas STEM. Y bueno, otra parte también importante es como que frena las aspiraciones de las jóvenes en estas disciplinas, es la falta de orientación en el sentido de que la población en general muchas veces no entendemos en qué pueden consistir o cuáles pueden ser las aplicaciones, por ejemplo, de la física, quizá de la química tenemos más, ¿no? Pero de la biología, de estudiar matemáticas, ¿no? Estudiar ciencias, no sabemos exactamente. Entonces, las jóvenes muchas veces reciben, ¿no? Como, bueno, es que te vas a dedicar a ser maestra, te vas a dedicar pues generalmente es a dar clases, ¿no? Pero el entorno no les muestra las muchas diversas aplicaciones y que además pues muchas de estas están en las carreras del futuro. Entonces sí encontramos todavía que hay familias que les dicen no estudies física, ¿no? Y bueno, y justo entre esta mala orientación con la falta de mujeres que hayan logrado desarrollarse en estos espacios, ¿no? Y alcanzar, digamos, metas y tener a lo mejor también una familia o una vida personal, otro tipo de logros, también va haciendo que las jóvenes pues se desanimen. Y algo que nosotras observamos también es que muchas veces no es solamente digamos, en la preparatoria cuando están eligiendo carrera, sino hemos tenido que llevar a mujeres referentes a dialogar con jóvenes que están en los primeros semestres de la universidad, porque ahí sienten que les gusta lo que hacen, pero que no saben si lo van a lograr, ¿no? Entonces, por eso que hago tanto énfasis, ¿no? En la parte de los referentes, porque pues sí, ahorita vamos a pasar a algunos estudios que demuestran la importancia, pero, pero también lo hemos visto de primera mano cómo las jóvenes se sienten mejor después de hablar con mujeres que ya han pasado por caminos similares. Y bueno, aquí les dejo, esto nada más es como un recordatorio de que la representación importa. Y no sé si ustedes vieron cuando Kamala Harris tomó protesta como vicepresidenta de Estados Unidos. Y bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? de este tipo de acciones para las jóvenes y lo que impacta, pero hubo muchas niñas que vieron esto y que sintieron que si una mujer racializada había logrado llegar a esa posición, ellas también iban a poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me encantaron las fotos y creo que estos son los ejemplos que necesitamos para las niñas y que en todas las diversidades podamos ver que las personas pueden alcanzar los puestos más altos y que también estamos diseñadas o que estamos educadas o que tenemos las aptitudes para ejercer liderazgos en los espacios públicos y en los espacios más altos. Y bueno, aquí, como les decía, hay algunos estudios, ¿no? Que sobre todo se han hecho en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, em, que las propias jóvenes, bueno, algunas jóvenes y también se ha hecho con mujeres ya adultas, ¿no? Que se sentirían mejor de haber tenido mentoras y de haber tenido también, de haber visto el ejemplo, conocido las historias, conocido las estrategias de mujeres que estén en su mismo ámbito profesional. Entonces, por ejemplo, también en India me parece que fue, sí, el Laboratorio de Acción contra la Pobreza realizó una investigación que muestra que
sobre todo en los países de altos ingresos, que hay más mujeres, ¿no? que ocupan este tipo de cargos, pues las mujeres, la visibilización de estas mujeres y el encuentro con mujeres jóvenes puede ampliar la participación y de las estudiantes en los campos STEM. Y sobre todo también las metas que se ponen, las aspiraciones que tienen para seguir en estos ámbitos. Y incluso también en estos estudios, ¿no? En Reino Unido, en India, se ha visto, ¿no? Que el hablar, por ejemplo, con una mujer digamos, a lo mejor de una mujer joven, ¿no? Tiene más impacto para que también más niñas se sientan inspiradas, ¿no? Porque se identifican más. Y también hablar con una mujer de color puede hacer que más niñas de la misma raza se incorporen a los sistemas educativos en estas disciplinas. Y para subrayar el impacto que tienen las mujeres como referentes, no sé si alguien haya o escuchado hablar del efecto Scully. ¿Conocen este personaje? Ay, creo que todas son muy jóvenes. Aquí hay un chat. Adina sí lo conoce. Sí, Perfecto. yo también. Fue la que fomentó que se comenzaran a estudiar temas de investigación y criminalística, ¿no? Por ese. Ujú. Exacto. Y bueno, pues en Estados Unidos era una serie que duró, no sé, creo que 9 años, ¿no? Que fue una de las primeras series donde era una pareja de investigadores que investigaban fenómenos paranormales. Y ella era lógica, era fría, era práctica, ¿no? Era como una personalidad, o sea, tenía como aspectos de personalidad que no se relacionan con lo tradicionalmente femenino. Y entonces se hizo un estudio en Estados Unidos de cómo había logrado aumentar el interés en las carreras STEM. Según un estudio del Instituto de Gina Davis, un 55% de las mujeres aumentó su interés en las carreras STEM inspiradas, ¿no? por este personaje. Y es algo que me parece muy interesante porque también ahí habla como de, bueno, por supuesto, seguramente conocen ustedes todos los factores de socialización que inciden en estas apreciaciones que tienen niños y niñas y las infancias, pero también nos habla también como de todos los actores y actoras de la sociedad que tenemos que actuar, ¿no? Para modificar y para hacer esta transformación cultural, ¿no? Entonces se puede trabajar tanto desde las empresas para la mayor incorporación, en estos encuentros personales, ¿no? En estos encuentros y diálogos en las escuelas, pero también pues en las narrativas de los medios de comunicación, incluso de la ficción. Y me parece particularmente interesante porque las niñas, mucho más que los niños, suelen tener referentes directos, ¿no? Entonces, el 90% de los referentes de las niñas son sus mamás. Y esto hace que solamente una de cada 4 tenga referentes en el mundo, tenga referentes profesionales. Entonces, por eso también es importante como exponerlas a estos personajes ficticios, y bueno, en segundo lugar, quienes también las influencian son las actrices, las modelos, ¿no? Pero en estas narrativas de ficción es muy importante tener estos personajes que impulsan a también desarrollar estas habilidades y a incursionar en estos espacios STEM. Y bueno, esta es, como les decía, ¿no? Las niñas piensan, ¿no? Que no solamente que no son para ellas, ¿no? Es la encuesta que les comentaba, Girls Attitudes, que se hace cada año. Y también hay algunos prejuicios sobre justamente las STEM, ¿no? Que son muy difíciles, que no son para todas las personas, que no vas a poder, o que te tienes que dedicar no sé, 12 horas a estudiar, etcétera, ¿no? Entonces esto también
va haciendo que bueno, y esto, y las características que les atribuimos a las jóvenes, ¿no? Como que son más sensibles o artísticas o comunicativas, ¿no? Vamos viendo cómo estas atribuciones que se les reafirman, pues no siempre son compatibles con lo STEM, ¿no? Y entonces ellas empiezan a creer que son buenas para esto y que no son buenas, por ejemplo, para las matemáticas. Entonces, bueno, todo esto las va desanimando. Y aunque parezca un poquito reiterativo, ¿no? Y esto obvio, ¿no? También sé que es un concepto a veces como muy esencial, el de los estereotipos de género, pues sí vemos cómo todavía tiene un impacto en la realidad y cómo todavía se siguen perpetuando estos estereotipos a pesar, ¿no? De incluso pues en comunidades más sensibilizadas o en comunidades más educadas, ¿no? En temas de igualdad, em, pues todavía sigue habiendo estas creencias consensuadas, ¿no? De las diferentes características para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como saben, ¿no? Se identifica lo masculino como más abstracto, lógico, práctico, y pues las mujeres más comunicativas, cuidadosas, delicadas, etcétera, ¿no? Y pues esto sigue siendo una influencia fuerte, ¿no? Y, y bueno, y vemos también cómo a veces también las propuestas educativas, ¿no? En las que se trata de lograr mayor igualdad, no necesariamente están aplicadas adecuadamente porque las jóvenes empiezan a entender, ¿no? Que la igualdad es seguir, y esto se vincula con lo que había comentado, creo que Stephanie, ¿no? Las chicas empiezan a pensar que tener actitudes machistas es lo que las va a llevar a la igualdad y no la igualdad de oportunidades, ¿no? O no una igualdad real, ¿no? Entonces, muchas veces las chicas empiezan a copiar estos comportamientos o acercar su comportamiento hacia roles de género atribuidos generalmente hacia lo masculino, como tener peleas, como ser más violentas, como incluso ejercer acoso, ¿no? Entonces, por eso es que creo que tenemos que, y sí, justo como decía Stephanie, ¿no? También replantear estas acciones desde una perspectiva más feminista para acercar, ¿no? Las oportunidades de las personas. Y entonces, bueno, lo que vemos es que en estos roles, pues sí se van construyendo desde que las personas somos muy, muy jóvenes y se van replicando en los entornos educativos. Y pues aquí hay unas teorías de cómo se construyen estos estereotipos y que creo que en algunas de estas, y como les decía, ¿no? El profesorado puede estar reiterando estos estereotipos aún sin querer, ¿no? Y por ejemplo, bueno, la teoría del autoconcepto que se refiere a que hombres, bueno, todas las personas harán lo que se espera de ellas, ¿no? Porque pues eso es como ir hacia un lugar seguro, ¿no? Entonces, lo que ya se tiene como de expectativas sobre nosotros, pues eso es más fácil y que nosotros creemos que somos eso, pues entonces es más fácil como seguir por ese mismo camino reproduciendo el estereotipo. Y luego tenemos las atribucionales, en las que atribuimos nuestros fracasos, ¿no? Esto también se ha repetido como en varios ejercicios laborales, ¿no? Muchas veces cuando los hombres sienten que algo no salió bien, lo atribuyen a que es un factor externo, no tuvieron suerte, no se dieron las condiciones. Pero a las niñas y las mujeres se nos educa para sentir que nosotras pudimos haberlo hecho mejor. Y siento que esto es importante porque se vincula con esta cifra que nos dicen las encuestas que le han consultado a niñas, en lo que sienten que no lo están haciendo suficientemente bien. Entonces, si nosotras tendemos a sentir que algo no lo hacemos bien y que no tuvimos la culpa, podemos pensar
que una profesión que no se nos da fácilmente en los primeros intentos, podemos creer que nosotras no somos buenas para eso, ¿no? Entonces, bueno, esto también se vincula, ¿no?, con la forma de afrontar los fallos y que para en los espacios de chicos varones muchas veces los fallos y tiene que ver también como por ejemplo con la formación deportiva, ¿no?, que a veces pierden, pero pueden seguirlo intentando y no significa nada. Para las chicas, como muchas veces, incluso las chicas que practican deporte compiten con, por ejemplo, no sé, gimnastas, ¿no? O con tenistas, ¿no? En el sentido de que es una competencia individual y compiten con referentes muy altos, ¿no? Con referentes olímpicos o con menos que con un equipo con las mismas eh, capacidades. Entonces, para las chicas también el fallo puede ser, tiende a superarse menos fácilmente, ¿no? Y a calificarse o a recriminarse que ella misma lo pudo haber hecho mejor. Y bueno, por último, otra de las formas de aprendizaje y socialización de estos estereotipos, pues se relaciona con esta expectativa, ¿no? De lo que vale, ¿no? De lo que vale una mujer, es lo que es femenino, ¿no? Se es como mejor mujer, con esta expectativa que tienen nosotros, sobre nosotras, y para responder como a tener este valor. Y bueno, todo esto pues también va haciendo que si no se cumplen con estas expectativas, entonces las chicas sienten que valen menos y pueden pues tener falta de autoestima, depresión, etcétera, ¿no? Entonces va disminuyendo también su misma valía y su, digamos, su sentido de la aventura para hacer cosas nuevas o para intentar proyectos nuevos. Y bueno, como les decía, sí nos hemos encontrado muchas veces que en las escuelas refuerzan estos mensajes. También hay un estudio de la UNESCO, ¿no?, que señala cómo en las escuelas, como les decía, ¿no?, a veces incluso no solamente a través de lo que se dice, sino de lo que no se dice, ¿no? Tenemos una enseñanza, por ejemplo, de la historia, de la construcción de las democracias, de muchas disciplinas en las que están sobre representados los hombres y, y que vemos muchos ejemplos de hombres y hay una ausencia total, ¿no?, de las aportaciones de las mujeres. Y vemos también cómo incluso, por ejemplo, pues en una selección de la literatura que se lee en los sistemas educativos, medios, ¿no? De todo, pues sí hay estos todavía, aunque incluso pues la literatura clásica pues sigue reproduciendo, ¿no? Y más que reproduciendo, sigue legitimando un sistema donde las desigualdades hacia las mujeres pues siguen siendo la norma y siguen estando presentes, ¿no? Y sin esta perspectiva de género que analice, ¿no?, algo que estuvo vigente en un momento histórico. Y bueno, aquí les traigo algunas intervenciones según la UNESCO y que pues en nuestra propia experiencia sí ha sido pues muy importante, ¿no? Obviamente que se necesita pues eliminar las violencias de las que son víctimas las niñas y las adolescentes, ¿no? Como les decía, ¿no?, la pobreza, reducir todas estas brechas de desigualdad en los temas de pobreza, aumentar su acceso a la educación sexual, a la educación en general, ¿no? Y necesitamos, digamos, acciones, políticas públicas y acciones que permitan impulsar y tener esta promoción de la igualdad de género y de la igualdad de acceso a las oportunidades para las niñas y las jóvenes. Y creo que particularmente en la escuela hay muchas acciones que se pueden hacer para que las niñas y las jóvenes puedan sentirse que pertenecen en los espacios y en las disciplinas STEM, ¿no?
que es tanto acercar este conocimiento, tener equipo, tener materiales, ¿no? Que lo hagan visible, que lo hagan, que lo hagan accesible en el sentido de que no se proponga que todo es muy difícil y que todas son solamente estas características que no se les atribuyen a ellas. Y por supuesto, bueno, el acompañamiento de la familia, de pares, ¿no? Para eliminar de las narrativas estos estereotipos, todos estos conceptos de cómo son las mujeres en las áreas STEM. Y por eso creemos que es muy importante acercar a las jóvenes a dialogar con estas mujeres y bueno, con las mujeres en todas las profesiones también para que tengan una idea más adecuada de en qué consiste cada ocupación y las diversas formas en las que podrían desarrollarse en las diferentes carreras. Y por último, estas son algunas buenas prácticas que tanto, bueno, que se han propuesto tanto en el ámbito de la UNESCO como algunos en políticas más locales, en políticas nacionales. Pero creo que algo indispensable es añadir el enfoque de género en los contenidos de la educación básica, desde tener algunos ejercicios también en la educación preescolar, ¿no? Por supuesto, al personal, al profesorado capacitado en la sensibilización de género, en ejercicios prácticos que puedan ellos transmitir hacia el alumnado. Visibilizar la historia de científicas destacadas, que esto se puede incorporar fácilmente a los libros de texto y hacia las materias, ¿no? Porque la verdad es que siempre y en todos los aspectos ha habido mujeres que aportan y pues más bien ha sido una elección no subrayar estas aportaciones. Y bueno, otra parte importante es que haya una orientación vocacional que sea mucho más neutra, que sea realmente basada en aptitudes, ¿no? Que podría ser, pues a lo mejor, digo, creo que además la orientación vocacional tiene muchas deficiencias tanto para todas las personas, no solo para las mujeres, pero también se podría hacer pues más basada en datos y en a lo mejor en currícula ciega, ¿no? En no tener que tener siempre los contextos para saber cuáles son los talentos de las personas. Y bueno, obviamente, y en relación a lo que proponían, es muy importante la capacitación al interior de las empresas y por supuesto que requiere que sea una capacitación sustantiva, que no siempre es fácil que la acepten, no siempre es fácil tampoco que la quieran implementar, ¿no? Pero que también hubiera por eso también, bueno, tiene que ir acompañado, ¿no? de reformas legislativas que lo hagan vinculante para las empresas y obligatorio y que sea, que haya no solamente la necesidad de sensibilizar, sino también de implementar acciones. Y bueno, abrir espacios, esto es muy importante, tener más lugares de prácticas profesionales, más lugares de mujeres en puestos directivos, programas de mentorías, redes de mujeres. Por eso la verdad es que creo que Colaboratoria Feminista es un gran espacio, ¿no? Justamente para actuar en red. Y bueno, pues yo las invito a ser referentes cada una en sus ámbitos. Siempre, todas las personas tenemos una historia que contar, todas hemos tenido logros y pues las invito a que sean referentes de que si les piden una entrevista, digan que sí, si preguntan algo, alcen la voz, alcen la mano. Muchas veces nosotras mismas somos las que nos frenamos ante nuevas oportunidades y eso mismo, nuestro ejemplo sirve para construir la narrativa de todas las nuevas generaciones. Entonces, las invito a que nos hagamos presentes y a que alcemos la voz. Y bueno, por último, aquí les dejo un QR. Ay, a ver si quieren ser voluntarias de Inspiring Girls y que las invitemos a visitar escuelas con nosotras. Y quedo ahora sí a su disposición para preguntas, para comentarios.
Hola Magda. Fíjate que yo quería preguntarte, yo trabajo con estudiantes universitarios, Ujú. entonces me llamó la atención por lo que decía, oportunidades laborales para jóvenes universitarias en el área de STEM, pero en mi experiencia, cuando las jóvenes se involucran en estos espacios que son altamente masculinizados, al menos en las universidades ya, sí les cuesta mucho trabajo, es bien complicado que se mantengan, que puedan, pues digamos, como ponerse una vacuna o resistir a muchas cosas que los profesores, sobre todo los profesores grandes, traen en su cabeza y les dicen. Y como que yo tengo la inquietud de preguntarte cómo, ¿qué ves tú como de buenas prácticas de hacer o de decir, digamos, a unas estudiantes que están en estos espacios y quizás a los profesores también o a esas personas que están en los procesos de formación para que, ok, sí, sabemos que está sucediendo eso, pero quienes lo viven día a día, ¿qué pueden hacer como para, no sé, como ponerse algo que les ayude a resbalar todas estas situaciones? Porque mientras se genera ese cambio, pues es muy difícil y muchas quizás se quedan en el camino todavía, otras pueden resistir esta, pero ¿cómo les apoyamos? ¿Cómo les fortalecemos esta red? Ujú. Pues justo es muy importante. Nosotras como Inspiring Girls hemos ido, por ejemplo, al CUSEI en Guadalajara, llevamos expertas en energía, hemos ido a la Facultad de Ingeniería aquí en la UNAM, vamos frecuentemente al Politécnico, ¿no? Y generalmente han sido con chicas del primer o segundo semestre de carreras STEM. Entonces, lo que sí creo que les ayuda muchísimo es conocer la experiencia de mujeres que ya están en estas posiciones de trabajo. Son mujeres de todas, digamos, no todas son directivas, sino algunas son jefas de operaciones, algunas son líderes regionales, o sea, tienen una diversidad, muchas están enfocadas mucho más en la construcción o en las ingenierías y otras más en la parte administrativa, pero ellas se pueden imaginar a sí mismas en esas posiciones, saber que van a poder conseguir un trabajo, conocen las barreras que ellas superaron y que pues, por supuesto que cada quien, ¿no? De acuerdo a sus privilegios y oportunidades, pero en general casi todas las mujeres en estas áreas han enfrentado algunos desafíos por el hecho, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, conocer estas historias, pues en nuestra experiencia lo hemos visto y también, pues, como les decía, hay encuestas y estudios que demuestran, ¿no? La importancia de tener referentes. Creo que es muy importante ser mentoras. Ahorita leo lo de Cintia. Déjame, termino esta idea y leo lo de Cintia. Entonces, creo que es muy importante ser mentoras y saber cómo acompañar a las generaciones que vienen después de nosotras y también impulsarlas a actuar en red, ¿no? Porque si hay algunos comportamientos, por ejemplo, de profesorado que sean discriminatorios, pues se pueden denunciar, ¿no? Se pueden, pero creo que esa parte de acompañamiento, aunque sean pocas, ¿no? Sé que a veces son salones de 60 personas y solamente 6 son mujeres, ¿no? Pero invitarlas a actuar en red porque creo que firmemente, ¿no? Que las mujeres juntas llegamos más lejos. Y ahorita lo vuelvo a poner el código QR. Este, y bueno, creo que esas son, y por supuesto, pues impulsar en contenidos, en esta visibilización y pues acercar oportunidades. O sea, creo que ahora también, y esto sí es algo bueno de las empresas, aunque a lo mejor las razones no sean totalmente puras, ¿no? Pero sí tienen algunas estrategias para visibilizar su trabajo o para incorporar mujeres y entonces les dan oportunidades. Voy a leer lo que dice Cintia, perdón, y ahorita seguimos con Sara y María Elsa. Dice, tengo una duda en relación con las empresas. La única política de igualdad que aplican y creen que ya con eso lo vamos a lograr es la de aumentar el permiso de paternidad
pero sabemos que esta política por sí sola no alcanza para mucho. Me gustaría saber desde tu experiencia qué otras políticas que realmente instauren la igualdad de género se pueden proponer. Pues hay algunas políticas, sí hay empresas que tienen políticas que a mí me parecen muy, muy vanguardistas, muy audaces, en el sentido de que algunas tienen el compromiso para el 2030 de incorporar a más mujeres. Algunas, de hecho, proponen alcanzar la paridad para el 2030 y, como les decía, no necesariamente, el cuerpo de mujer no te garantiza que sean estrategias feministas, pero sí que poco a poco se vayan transformando estos espacios altamente masculinizados también en políticas, pues, por ejemplo, ¿no? En la prevención de acoso, en el ambiente, que sean espacios más seguros, em, y que, bueno, se vayan transformando. Creo también que sí hay algunas empresas más comprometidas hacia la corresponsabilidad de los cuidados. Creo que eso es algo que por ejemplo, hay estrategias que están implementando para dar permisos a, a que falten o que se tomen permisos hombres y mujeres, ¿no? Más allá de no es el permiso de paternidad de un recién nacido, sino como para asistir a la escuela o para llevar a niños y niñas al médico, o bueno, en general de trabajo de cuidados. Sé que algunas empresas lo están haciendo y pues aunque sea lento, aunque no sabemos, ¿no? Que es como que va a llevar muchísimo tiempo, pero pues creo que hay que insistir con la sensibilización y con la capacitación. Creo que es la forma de transformar la cultura laboral. No sé si bajaste la mano. Ay, Mm, sí la bajé porque ya me habían mencionado. Sara, Entonces, sí, perfecto. Sí. yo tengo así como una serie de preguntas y como una parte problematizadora de esta parte del contexto mexicano, ¿no? Ujú, Porque, bueno, dentro de los referentes que utiliza usted, me veo, bueno, observo que la mayoría son extranjeros. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me gustaría saber, si cree que hay suficiente investigación en torno a las infancias en el contexto mexicano. Y bueno, me gustaría como contextualizar, ¿no? Porque estamos, viviendo en tiempos en el que el capital es, lo más importante y creo que dentro del contexto mexicano y bueno, como maestra de primaria de escuela pública, que, ujú, que fui pues por 7 años, pues te das un panorama, ¿no? Y hablamos de referentes y por ejemplo, el referente que ponía en esta parte de esta mujer, ¿no? Así como de, ay, y alentó a las mujeres a querer participar en esta otra área que no se considera para mujeres. Y yo, observo que ahora los referentes, nuestros referentes en el contexto mexicano van de mano de la narcocultura porque estamos ujú, acostumbrados a las narcoseries y van de mano pues con esta parte de la liberación en cuanto a reggaetón y esos son los representantes para la cuestión de las niñas, ¿no? Y esta facilidad y acceso a redes en la que estos referentes siempre van como de personajes que tienen capital, ¿no? Entonces la mente de las niñas pues ya va enfocada a eso, ¿no? ujú, No bajo una profesionalización y algo así, lo cual se me hace como un verdadero reto, ¿no? Porque es esta parte de luchar contra el contexto. Y bueno, también visto desde esta parte, dentro de la nueva escuela mexicana, pues ya se busca un referente y hay uno de los 7 ejes articuladores que es la igualdad de género. ujú, Pero a nivel primaria, dentro de mi experiencia, a nivel escuela y a nivel zona, no se tiene la noción
de lo que es la igualdad de género, ¿no? E igual de repente, como usted mencionaba, los que ya tenemos como esta percepción de o este conocimiento de la parte de género, pues igual y avanzamos un poquito, pero la mayoría no. Entonces, seguimos reproduciendo en el salón, seguimos reproduciendo esta parte. Entonces, siento que se vuelve como un ciclo sin fin en el que hay un término, me parece que es español, que es la coeducación. Entonces, la coeducación, pues va en educar en igualdad, ¿no? En efectivamente respetar estos liderazgos dentro de las infancias y fomentarlos, ¿no? A que sí haya como una igualdad, ¿no? Entonces, esta parte en donde el reto es generar nuevos referentes, educar desde la igualdad de género, pero que llega a la parte de quienes los reproducen, que somos los maestros, que somos los docentes, y no tenemos esa parte, y entonces reproducimos totalmente otra cosa, pues ese reto, ¿no? Entonces, viéndolo desde este contexto mexicano, ¿qué opciones podría haber? Y esta pregunta que le decía, ¿qué tanta investigación respecto a género hay en torno a las infancias en México? Creo que falta mucha investigación y no solamente con respecto a género en las infancias, sino en muchos temas. O sea, por ejemplo, yo también me dedico al tema de la prevención de violencia y tampoco hay suficiente información más allá, ¿no? De las encuestas del INEGI, ¿no? Pero no hay, pues no, hay muchos campos, ¿no? Que no están estudiados en las infancias en México. Y pues, y de hecho, hace algunos años había una encuesta que hacía la SEP, pero me parece que tiene casi 10 años que hacía una encuesta que sí hablaba mucho más de comportamientos dentro de las escuelas y que si se sentían seguros o si se sentían amenazados y quitaron muchas de las preguntas y las incorporaron en la ENADI. Entonces, no, creo que hace falta muchísimo trabajo en ese sentido. Y sí, por supuesto que las niñas ahora vemos también, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en entornos, como les decía, en entornos más vulnerables, vemos que, no sé, que siguen a una influencer, a una youtuber, ¿no? Digo, eso lo hacen en cualquier entorno, pero, por ejemplo, en entornos más vulnerables nos ha tocado ver que las niñas siguen a una influencer de moda y belleza, etcétera, y que ya no quieren seguir estudiando porque van a poner uñas y eso les va a redituar ingresos más pronto. Pero al mismo tiempo, pues la escuela preparatoria queda lejos, no hay capacidad para todos el alumnado, ¿no? Entonces, pues tiene que ser justo acciones conjuntas, ¿no? Y creo que ahí iba un poco las propuestas que hace la UNESCO, de que tiene que ser desde el ámbito legislativo, ejecutivo, ¿no? Desde crear las instituciones que tengan la capacidad del acceso a la educación y pues por ahí también influir y visibilizar los modelos positivos. Y bueno, creo que esto no es solamente un tema, o sea, creo que en general en todos los feminismos, pues estamos enfrentando estas resistencias por parte del capital, ¿no? Y les digo, en las empresas se ve mucho, ¿no? Que no quieren invertir en estas capacitaciones, que pues no van a tener un impacto en el corto plazo, ¿no? Que es la transformación cultural. Y nada más por último, sí me parece muy importante y que creo que ahí hay un campo, ¿no? Hay un área de oportunidad también para desarrollarlo con respecto a las capacitaciones de maestros y maestras. La verdad es que sí conozco, ¿no? Las propuestas de igualdad de género, pero son muy teóricas. O sea, si tú a las personas que no tienen esta formación en género les dices, pues, ¿qué es la igualdad de género? Como conceptualmente, sin ejercicios prácticos, ¿no? Sin decir, bueno, y en esta dinámica se los vas a
empezar a mostrar a los y las estudiantes, ¿no? Como hacer entender realmente cuál es el tema de los privilegios, sí, sí, es muy difícil de transmitir. Entonces creo que tendría que ser, como les decía, estrategias para ponerlas en práctica en el aula, ¿no? Como muy, muy puntuales, no tanto la sensibilización teórica. Gracias, Sara. Gracias. María Elsa. Hola, buenos días a todas o tardes, como no, depende de dónde estén. Bueno, pues yo nada más quiero felicitar a la colaboratoria feminista y especialmente a Magda Cos por esta presentación tan fresca que nos hace de este tema tan importante, que particularmente yo lo he trabajado también, pero no con infancias. He realizado investigaciones sobre brecha de género en las instituciones de educación superior y justo sobre el tema de las acciones afirmativas para la incursión de las mujeres en estas áreas STEM. Entonces, me gustó mucho cómo lo presentó. Algunos datos por ahí me causaron conflicto, pero los voy a revisar precisamente por ahí entre correlaciones entre niñas, niños y demás. Pero Ay, es un muchas tema gracias. que, Ujú. que me gusta mucho y por eso preguntaba yo por el código QR, ya me metí, ya estoy viendo qué es lo que Buenísimo. hace. Spirit Gears, yo ya no entro en este grupo de edad, tengo 56 años, llevo más de 30 años trabajando temas de No, pero género. no es de esta edad de voluntarias, Ok, no tiene edad. O no sea, tiene edad, no perfecto. tiene edad. Ujú. Perfecto. Y sobre todo con este tema de los referentes. Los referentes hoy día son muy importantes para crear en nuestras niñas y en nuestros niños también Ujú. esa necesidad de incursionar en las áreas en las que les gusten, en las que tengan esas habilidades, esas capacidades y esos conocimientos para poder desarrollarse en lo que les gusten. Es cierto, las niñas atravesadas por estos órdenes de género nos hemos visto, y yo también soy parte de esos grupos, nos hemos visto limitadas a incursionar en áreas que quizá ni siquiera nos imaginamos que pudimos haber sido exitosas, ¿no? Yo Ujú. particularmente me desarrollo en el área de ciencias sociales y de humanidades, pero seguramente, efectivamente, por ahí en una de las diapositivas decía, desde niñas, desde los 6 años, se nos va creando esa idea de que no podemos hacer tal o cual cosa, ¿no? De que no podemos cargar tal o cual cosa, ¿no? Entonces, y con cargar me refiero no solo a peso, sino a cargar con Claro. otras actividades. Entonces, muy, muy fresco la presentación, me gustó mucho. Me sirvió para ahorita, reactivar algunos proyectos que estoy haciendo. Muchísimas Este, gracias, María Elsa. sí, y solo comentar que aparte de que particularmente me inspira, de hecho así se llama, Inspiring Ujú. Youth, comentar que quizá les pueda servir. Tengo una hija que Ujú. está estudiando actualmente un doctorado en neurociencias en Países Bajos. Wow, Y felicidades. para llegar ahí, tuve Ujú. que enfrentar muchísimos obstáculos. Muchísimas Entonces, gracias. quizá pueda servir de referente a otras Por niñas. supuesto, pues muy invitadas, Sí, invitadas todas a formar parte. Y yo con muchísimo gusto estoy a sus órdenes para cualquier comentario o lo que o intercambio. Magda, estaba revisando la página. ¿Nos podrías contar lo de voluntarias, speaker, eso cómo funciona? De tu Claro. organización. Bueno, como les decía, nosotras lo que hacemos es reunir voluntarias para visitar escuelas. También, si quieres como apuntar en escuelas, también no tenemos una página específica para escuelas, pero pues, me puedes decir. Y llevamos a 3 o 4 mujeres a hacer un diálogo con chicas, pues principalmente de preparatoria. A veces vamos a escuelas de, digamos, entre los 12 y los 17, pero vimos que era más efectivo hablar con jóvenes
Les decía, incluso que ya estén en la carrera para que permanezcan en esas carreras y se sientan acompañadas o encuentren valor en la experiencia. Y tenemos empresas que son nuestras patrocinadoras, entonces, por ejemplo, llevamos a mujeres de Honeywell, de Engie, de BBVA, ¿no? Entonces ahí hacemos eventos como aproximadamente con 100 jóvenes en estas temáticas que sí tienen, pues, digamos, un contexto ya más, o el ámbito energético o financiero, un poco más, tratando que tengan un poco más de contenido. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas por escuchar, por su tiempo y también por sus comentarios. Esto siempre nos enriquece, siempre es de ida y vuelta el aprender con ustedes. Y pues muchísimas gracias por su interés. Oye, ojalá que se sumen a Inspiring Out. No sé si alguien más quiere comentar algo. Bueno, pues sigo a sus órdenes y espero pues saber de ustedes también. Muchas gracias.